su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna el diputado Vidal Llerenas Morales para presentar reservas al artículo 10, 41 y segundo transitorio. Sí, gracias. El diputado hará la presentación en un solo discurso, así es que tiene 7 minutos. Adelante, diputado. Gracias. Bueno, el primero, y me parece que ese es fundamental que pudiéramos poner atención. El PRI dice que quiere debate, pero no contesta las preguntas y no quiere que se reserven los artículos en la Comisión de Hacienda. Para que el artículo 41 se hable de, se incorpore un párrafo anterior o antes de esto, se ponga fortalecer la capacidad operativa de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias. Es decir, si se quiere dar esta posibilidad de incrementar lo que Pemex pueda deducir, que también se refiera a sus empresas productivas y subsidiarias. Aquí, en todo caso, sería una precisión importante. Por cierto, y hablando precisamente del tema de las deducciones, lo que queríamos preguntar y no se nos permitió fue si Pemex ahora podrá deducir 6, 10 y 8 y tantos de la producción de barril de petróleo. ¿Cuánto puede deducir una empresa privada? Porque en nuestro análisis y a precios de $40 el barril, la deducción es de $24, es decir, 6 contra 24. Esta es la asimetría que hay entre Pemex y las empresas privadas. Entonces, es mentira que se quiera poner en las mismas condiciones a Pemex y a las empresas, sino que definitivamente hay una diferencia importante. E insisto, creo que sería importante la modificación del 41 para que también se incluya a las empresas subsidiarias. Con respecto al artículo 10, nos permitimos hacer una propuesta en la que se dice que con el propósito de que el Estado mexicano pueda capturar no menos del 50% de la rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere por la extracción de hidrocarburos. Es decir, en este esquema en donde son los privados los que se quedan con la renta petrolera, en el mundo, en distintos regímenes tributarios con respecto a la energía, es no menos del 50% de la rentabilidad extraordinaria la que se queda el Estado. Aquí estamos renunciando a esta posibilidad y, por el contrario, en el propio artículo 10, estamos poniendo más facilidades para que sea por la tasa o el monto que resulte de la contraprestación, alguna de las dos. Es decir, en lugar de garantizar un mínimo de la rentabilidad, lo que estamos haciendo es facilitando a las empresas que puedan deducir el mayor monto posible y pagar menos al Estado. Por eso tenemos que poner impuestos a las gasolinas de 180,000 millones de pesos, que no discutimos el año pasado en la Comisión de Hacienda, que obviamos ese trámite, que lo discutimos aquí en el Pleno y que todas las fracciones políticas, excepto Morena, votaron a favor. Y finalmente quisiera también pedir suprimir el segundo transitorio que se iba a dar en los ejercicios fiscales 17 y 18 para establecer ya el régimen que se supone que tienen que tener con normalidad el resto de las empresas que extraen petróleo y no seguir teniendo deducciones extraordinarias, facilidades extraordinarias a las empresas para la deducción. Creo que es importante saber que el voto que se está dando el día de hoy en este dictamen no es un voto a favor de Pemex, es un voto que mantiene una enorme asimetría entre Pemex y las empresas privadas en deducir la producción. Esto significa que estamos dando un paso más en el deterioro que vemos
todos los días en Petróleos Mexicanos y que también lo podemos ver en el presupuesto de egresos y en los recortes de todos los años a la inversión de Pemex. No digamos después que Pemex no es productivo, que no es una empresa rentable, que tenemos que acabar con ella, si en este momento lo que estamos haciendo es votando por una asimetría entre las empresas privadas y el resto, que son las empresas de Pemex. Y en segundo lugar, no digamos que este dictamen que hoy se vota fortalece al Estado mexicano y a su capacidad de recaudación. Por el contrario, facilita a las empresas. Permítame, diputado. Sí, gracias. Permítame. Sonido de la curul de la diputada Rocío Nale. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, para hacerle una pregunta al orador, si me la acepta. Sí, con mucho gusto. Sí. Muchas gracias, diputado. Nada más para preguntarle si en su reserva también contempla que Pemex pueda deducir igual que los privados, porque como está actualmente el régimen, pues es diferente medición. ¿Está contemplando usted en su reserva que también a Pemex se le trate como se trata a los privados? Sí, y ese es precisamente el punto de discusión. Es decir, lo que estamos haciendo es no incrementar la capacidad de Pemex de deducir, sino pues mantener la simetría que existe. En realidad, nuestra propuesta es que pudieran estar en las mismas condiciones, porque además tampoco lo están en otras que tienen que ver con esta discusión de que también se quiere que Pemex pague por los costos ambientales y que no se recupere la inversión que ha hecho en distintos campos. Es decir, todo lo que ha sucedido en los últimos años es después de la reforma energética es que cada vez Pemex asuma mayores costos. Valga recordar que incluso lo que hoy se propone deducir en esta ley que hoy se discute es menor a lo que Pemex podía deducir antes de la reforma energética. Es decir, el estado de las cosas no es mejor para la compañía en estos términos. Y en ese sentido, pues lo que hemos reiterado, lo dijimos hace rato en nuestro posicionamiento es, pues claramente quien vota a favor de esta ley de ingresos sobre hidrocarburos, pues es alguien que está apoyando la reforma energética, porque de alguna manera es aceptar que la reforma no funcionó y entonces poner algunos elementos para beneficiar aún más a las empresas privadas. Entiendo que haya partidos que de manera equivocada, en mi entender, apoyen la reforma energética. No entiendo que haya partidos que digan que ellos no apoyaron la reforma energética y que aprueben en estos términos la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Partidos que, por cierto, no subieron a defender su posición en esta tribuna. Insisto, ojalá podamos considerar estas peticiones que estamos haciendo y que son muy sencillas, que tienen que ver con que esto incluya a las empresas productivas subsidiarias, con que al Estado se garantice no menos del 50% de su rentabilidad y que ya no tengamos un transitorio que ya no se requiere en este momento y que solamente está beneficiando a las empresas. Gracias. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión el artículo 10 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos reservado por el diputado Vidal Llerenas Morales. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión el artículo 10. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las modificaciones al artículo 41 reservado por el diputado Vidal Llerenas.
En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión las modificaciones propuestas en el artículo 41. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa,